¿Escucha bien? Sí, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Me complace inmensamente nuevamente compartir con ustedes. Gracias. A ver, hay algunos tópicos, como lo dije desde el inicio, pero quiero partir por esta consulta popular que va a ser parte del paquete electoral a los cuales los ciudadanos en agosto vamos a estar sometidos. Nos van a preguntar sobre si estamos de acuerdo o no en explotar el Yasuní, explotar el bloque ITT. Y esto tiene varias connotaciones, porque si bien es cierto, cuando se habla de explotación petrolera, hay un tema ecológico muy fuerte de aquellas personas que definitivamente amamos el planeta, pero también hay otras aristas que son buenas a analizar, porque el dejar ese petróleo en tierra puede significarle al Ecuador 1.200, 1.300 millones de dólares al año, que no sé la verdad de dónde los va a sacar ahora que estamos muy falta de dinero. La primera pregunta es, ¿realmente es así la comparación, ingeniero Ortiz? ¿Realmente el Ecuador dejaría de percibir cerca de 1.300 millones de dólares anuales? Y de ser así, ¿cómo podríamos de alguna forma compensar lo que dejaríamos de recibir si es que el Ecuador decide dejar ese petróleo en tierra? Bienvenido. Muchísimas gracias nuevamente. Me complace una vez más estar con ustedes en I99. Y yo también amo muchísimo al planeta. Soy parte de este planeta y fundamentalmente del desarrollo de la industria petrolera, que probablemente es una de las industrias que más hace ciencia y tecnología. Y claro, esto quiere decir que hace su trabajo precisamente para ir combatiendo el problema con el que nace toda la problemática planetaria. Se llama contaminación ambiental. Y, por supuesto, la industria petrolera lleva la pauta de hacer lo que debe hacer precisamente para ir contrarrestando todos los efectos de la contaminación ambiental. En segundo lugar, la respuesta es sí. Es grave que a Ecuador le hayan precipitado dos resoluciones de dos instituciones muy importantes en nuestro ámbito democrático. La primera, la Corte Constitucional, que dio paso a una consulta popular planteada por un grupo colectivo, por el colectivo Yasunidos, hace 10 años. Hace 10 años. Y claro, y está dirigida la pregunta hacia el cierre eventual, si les favorece el sí, el cierre eventual del bloque 43 en todo el parque Yasuní, bloque 43, donde están los campos ITT, Ispingo, Tiputini, Tambococha. Entonces, digo, la Corte Constitucional, de espaldas a la realidad, 10 años después de que ha sido planteada la tesis del colectivo de los Yasunidos, da paso sin meditar, sin hacer un examen de la realidad de lo que existe ahí. Paso a esa conclusión. Ingeniero, en estos 10 años, desde que nació esta propuesta de Yasunidos, ¿cuánto daño ha significado la presencia de explotación petrolera en ese bloque del ITT? ¿Ha existido algún daño? Muchas gracias por su pregunta. Cero daño. Y lo he comprobado públicamente. Y con todo respeto y consideración para ustedes, quisiera compartir también después una presentación que yo utilicé. En ANDE, el ANDE es la Asociación Nacional de Empresarios, donde hubo un conversatorio precisamente con las dos partes. En un lado estaba mi persona, como un conocedor de la industria con amplia experiencia de varios años, y en el otro lado estaba un académico que representaba a los Yasunidos. Y resumo, porque le voy a compartir esa presentación con usted, y resumo de la siguiente manera. Con fotografías, con videos, decía yo, así era el ITT antes de
el desarrollo industrial para explotar, extraer el petróleo que está a 7.000 pies de profundidad. Y inmediatamente, y así está el ITT, intacto, cosa que no pudo ser refutada. Intacto, no ha pasado absolutamente nada. Y le voy a señalar por qué. Porque el área de concesión de la petrolera estatal es un área gigante y tan solo ha utilizado 0.01%. Es decir, una minúscula parte de este territorio, de esta enorme masa de parque natural del Yasuní, no ha sido absolutamente intervenido para causar un impacto como eventualmente sí hemos tenido en el pasado. Pero el pasado es el pasado. Ya le decía yo cómo ha evolucionado científica y tecnológicamente la industria. Entonces concluyo con esto. Por favor. Entonces, fíjese usted, y para su distinguida audiencia, para quienes envío mi saludo muy respetuoso, 0.01% de intervención de la industria con instalaciones industriales generan una de las riquezas más importantes del orden de los 1.200 millones de dólares anuales. Podría ser mayor, dependiendo del precio, por supuesto. No hay otra empresa, no hay otro emprendimiento, no hay otro desarrollo que sea comparable a esta forma gigantesca de reproducir un valor agregado. Esta es la industria que lo produce. Y se lo hace hoy en día de esta manera, ambientalmente sustentable e inclusiva, socialmente responsable y económicamente viable. Ingeniero, le tengo que dar paso a Luisa, simplemente voy a hacer un acápite, le voy a hacer un acápite de lo que usted señala, porque conozco de buena fuente que las personas, que los ecuatorianos que habitan cerca del bloque, el sector de Aguarico y zonas aledañas, se han visto muy beneficiadas de los trabajos de exploración y de explotación, y que ellos están con la tesis de que continúe explotándose este bloque del ITT porque han tenido los beneficios de los que antes no gozaban. Luisa Delgadillo, como dije, tiene más inquietudes para usted, ingeniero Ortiz. Gracias por contestar las mías. Con mucho gusto. Y muchas gracias por esa acotación. Muy oportuna. Muchas gracias, Mauricio. Doña Luisa, buenas tardes. Qué gusto saludarlo. Buenas tardes. Para mí un placer. Bueno, sí, yo quisiera, siendo usted un experto en temas petroleros, si pudiera contestarme, ¿cuánto petróleo hay al día de hoy en el Ecuador? Y si existe, ¿cree usted, alguna otra actividad no petrolera que en un momento determinado, a un corto y mediano plazo, pudiese sustituir al petróleo en lo referente a los recursos tan importantes que genera para el erario nacional? Esto a propósito de los grupos ecologistas que sostienen y señalan que sería muy importante buscar otra forma de obtener recursos que permitan atender las grandes necesidades del país sin tener que seguir extrayendo nuestro petróleo y tampoco seguir con la actividad minera, por ejemplo. Pues según ellos esto solamente contamina y hace daño al medio ambiente. Excelente pregunta. Ecuador, antes de la segunda era petrolera, porque ya tiene una anterior, allá por el año 1895 con el presidente Eloy Alfaro, ya se lanzaron las primeras exploraciones de petróleo, porque el Ecuador ya tenía esa capacidad extraordinaria, es un país bendito en recursos naturales. Esta es la segunda era petrolera. Y esta, pues evidentemente, ha ido desarrollándose y ha ido cambiando muchísimo. Y entonces se dice que el petróleo se agota, y es cierto. Sin embargo, el Ecuador es tan bendito que todavía tiene
abundantes y gigantescos depósitos de petróleo. No estoy hablando de reservas, no. Estoy hablando de depósitos. ¿Por qué? Porque hay un factor de recobro. Es decir, del volumen del depósito descubierto, se puede extraer este momento tan solo un 18 o 20% en las mejores condiciones. Es decir, se queda casi el 80% del volumen todavía por explotar. Y vea usted que lo que quiero mostrarles es que estos yacimientos, a la final, tienen el carácter, así se los llama, ¿no?, de extinguibles, es decir, se extinguen en el tiempo. Pero tenemos el mejor ejemplo de todos en la península de Santa Elena, en donde ya más de 100 años seguimos produciendo petróleo, no en las mismas cantidades anteriores, porque no se ha hecho tampoco un ejercicio de tecnología en los campos de la península, que por supuesto todavía tienen petróleo, como le manifiesto, como para poder seguir extrayéndolo, pero se necesita una tecnología y se necesita una capacidad financiera que no la tiene el Ecuador. Y por esa razón recurre a las compañías internacionales que tienen plena, pero plena demostración de su capacidad tecnológica, científica, financiera, y que han hecho en el mundo entero que hoy día se produzcan 100 millones de barriles por día. Y el Ecuador produce una minúscula parte de alrededor de 500,000 de los 100. Y el ITT todavía una cantidad mucho más pequeña. Y entonces quiero señalar con esto que volumen por recobrar y ponerlo, transformarlo en producción y en reserva, hay mucho. Claro, los Estados Unidos han utilizado esta proyección de reservas, pero las reservas, decía hace un momento, no reflejan la realidad. Las reservas están asociadas con la producción, es un término dinámico. Si se produce, hay reservas. Si no se produce, está el depósito, nada más. Entonces, ¿qué ha ocurrido con algunos campos petroleros de Ecuador, particularmente en la región oriental? Están en declinación sus reservas, no los depósitos. Los depósitos están llenos. Pero claro, a Ecuador le falta dar el paso gigantesco. ¿Qué nos ha impedido, ingeniero, poder dar ese gran salto o ese gran paso para poder aprovechar de mejor manera entonces ese recurso tan valioso que está en nuestra tierra? Excelente, otra vez excelente su pregunta. Nos ha impedido la politiquería. Nos ha impedido la inestabilidad jurídica, porque el más reciente ejemplo que puedo traer a colación para usted y para su distinguida audiencia es la administración de Rafael Correa. Y en esa administración se confiscaron bloques petroleros legítimamente ganados, concesionados, contratados por gobiernos anteriores, y se confiscaron porque el capricho del presidente Rafael Correa era que hay que cambiarse de contratos. Y la respuesta que le daba a una compañía y después otra es: no, yo estoy tranquilo con mi contrato, trabajo bien, produzco bien, limpiamente, con cuidado ambiental, con responsabilidad social, con todas las comunidades que están aquí, y además es económicamente viable y le queda al Ecuador una enorme cantidad de ingresos. Y si todo era tan bueno, estoy tranquilo. No, él les dijo, y voy a acotar esta es una frase del expresidente: que les vaya bonito, y les confiscó. Muy bien, les fue bonito, pero estamos pagando las consecuencias. Porque todas estas compañías que no accedieron a esta presión política del expresidente se fueron a reclamar sus derechos contractuales, por supuesto, en tribunales internacionales. Y la respuesta fue clara, en favor de las compañías, es decir, al Estado ecuatoriano, no al presidente Correa, no a él solamente, a todos. Sí le tocó pagar, a todos los siguientes también, porque sí le tocó pagar.
Al presidente Correa le tocó pagar el de Oxy, la confiscación de Oxy. 1.200 millones pagó el presidente Rafael Correa a la Occidental por la confiscación del bloque 15 que estaba concesionado a Occidental. Entonces, estamos pagando los platos rotos de una arrogancia del manejo político y, claro, esto nos ha restado credibilidad. Yo digo credibilidad porque eso es clave en la atracción de inversiones que un país como el nuestro, que está bendecido de recursos naturales, necesita mostrar credibilidad para poder atraer a todos los inversionistas que crean en nosotros y que puedan ayudarnos a desarrollarnos y hacer que el bienestar sea para todos. Nos falta mucho por hacer y tenemos abundantes recursos, y me salto violentamente al siguiente paso que usted señalaba, los minerales. Sí, por supuesto, porque toda esta gran tesis del cambio climático, toda esta gran tesis de la COP21, de la COP26, hacia la reducción de los gases de efecto invernadero, hacia el carbono, la descarbonización del planeta, todo esto lleva a una masificación de la electrificación del planeta. Ya estamos metidos dentro de esto. Yo mismo en la última administración, que no es más que la yo terminé con la administración del presidente Moreno, era el ministro. Y ahí dejamos ya preparadito todo el esquema para las electrolineras, porque se viene, ya no hay cómo pararle. Claro, para nosotros se viene en proporción, somos un país pobre, va lento, ya hay importaciones de vehículos eléctricos, sí, pero quisiéramos que sea mayor, pero hay otras necesidades sociales que son prioritarias. Pero quiero decir, está toda la estructura para esta masificación de la electrificación en el Ecuador, acorde con la masificación de la electrificación. Ingeniero Ortiz. Y vea, esto no se hace sino con minerales como el cobre. Y el Ecuador tiene el cobre abundante y solo tenemos una sola concesión produciendo este momento. Y ya estamos metidos justo dentro de mi administración. En el 2020 ya Ecuador entró en el mercado de minerales con el cobre. Ya es un productor notorio en el mercado, sí, pero tenemos un potencial por desarrollarle muy gigante. Grande. Ingeniero, si me permite, Eduardo Mendoza Estrada tiene también interrogantes para usted. Adelante, Eduardo. Por supuesto, fue un gusto. ¿Cómo está, René? Qué gusto saludarlo. ¿Cómo le va, Eduardo? Ministro, qué gusto saludarlo. Yo quiero saber es un tema en específico y es qué hacer con el blindaje constitucional, porque usted está hablando de explotación, pero tenemos derechos de la naturaleza y tenemos, exactamente usted lo acaba de mencionar, el tema del cambio climático y la transición ecológica. Se lo digo, yo soy abogado ambientalista y me dedico al tema. Acá no tenemos tanta minería, pero es importante tener claro que en este país no podemos dar un salto de la noche a la mañana pues a una explotación tan grave, porque tenemos, primero porque es un país mega diverso, y segundo porque tenemos estos derechos de la naturaleza ya establecidos. Entonces no sé qué pueda decirme respecto del tema y qué opinión le merece. Cuéntenos un poquito. Fantástica y muy oportuna su pregunta. La coexistencia de estos dos es lo que precisamente se maneja dentro de las tesis últimas de la COP. Usted recuerda que en el cambio climático la COP es la conferencia de las partes, y ahí se han tomado estas decisiones. En París, en primer lugar, en el año 2015, la COP 21, que dice: vamos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, incluido el CO2, ¿no?, hasta el año 2030. Le puso meta. La COP26 en Glasgow, Escocia, esta conferencia de las partes del cambio climático, le dice a todos los participantes, que son todas las 192 países miembros de la Organización de Naciones Unidas, les dice: vamos a irnos hacia el cero neto, hacia la descarbonización neta del planeta para el año 2050.
Es decir, está planificando. Esto no es que se hace de la noche a la mañana. Nosotros es que queremos hacer cerrar la explotación del ITT en el Yasuní de la noche a la mañana, porque pasado el 20 de agosto, si es que gana la tesis, si le favorece la tesis del sí a la consulta popular, pues hay que desmantelar la industria inmediatamente en el bloque 43, con todas las consecuencias, que por ejemplo Walter Spurrier lo pone en un contexto catastrófico económico. Yo le añado algo más. Yo digo, no es que si es que el sí le favorece en la consulta a los Estados Unidos, no es que la situación se convierte en catastrófica económica, se convierte también en ambientalmente catastrófica y socialmente catastrófica. No es solo económica, también es ambiental y social. ¿Por qué? La ambiental, porque queda un espacio que estaba donde están las instalaciones de este 0.1%. Queda el espacio. Y esto es una invitación a todos los que manejan ilegalmente negocios, y que nosotros lo sabemos, los talabosques, y nosotros lo sabemos. Claro, yo soy mucho más mayor que usted, tengo muchos años, y le puedo decir, nosotros hemos visto la tala de bosques incontrolable en el Perú, incontrolable en Brasil, también en Ecuador. No se ha logrado controlar, pero esta se vendría inmediatamente. Y eso conspira contra este principio de sustentabilidad ambiental inclusiva. Y el inclusivo fue introducido recientemente en la COP27 en Egipto. El inclusivo quiere decir, no se puede lograr las metas del 2030, de los años 2030 y de los años 2050. No se pueden lograr esas metas a menos que incluyamos, que esté inclusivo todavía el desarrollo de una industria petrolera limpia, con cuidado ambiental, con responsabilidad social. Y por eso le decía anteriormente a un colega suyo, hoy día estamos produciendo 100 millones de barriles por día, pero usted me pregunta y yo le respondo, y le acabo de compartir a Wendy una gráfica también de los 10 principales productores de petróleo del mundo. A la cabeza Estados Unidos, y le sigue inmediatamente Saudi Arabia, y le sigue luego Rusia, y vea usted en manos de quiénes están. Y entonces le digo, para el año 2030 ya se espera que la humanidad no solo consuma 100 millones de barriles, sino 110. Pero hay que tener esos 10 millones extras, porque estamos en el proceso de que se llama transición energética sustentable e inclusiva. Entonces, vea cómo le estoy llevando a que vea que no es que abandonamos el petróleo así como queremos abandonarlo en este momento, si es que favorece el sí a los Estados Unidos. No, en el mundo, en el planeta, el resto de países del mundo están planificando. Planificando quiere decir preparándose para esto. Y así lo estamos haciendo. Nosotros tenemos, y le voy a dar un dato para su distinguida audiencia, y usted, Eduardo, este momento, la matriz energética de Ecuador cumple en más, extraordinariamente bien, 92%, 92.5% de la matriz energética de Ecuador es totalmente energía renovable. Hemos cumplido largo con las metas del cambio climático, de largo, mientras que yo le podría poner dudas al cumplimiento de China, que está a este momento construyendo más de 90 generaciones eléctricas a carbón, y que yo le haría la misma pregunta a Rusia, y que no están haciendo absolutamente nada para el cumplimiento de las metas que se siguen trazadas por la COP21 y la COP26. Vamos, no podemos ser más papistas que el Papa, mi querido Eduardo, perdón lo coloquial, no podemos ser más papistas que el Papa. Por eso le cuento, he planteado la posibilidad
de que se posponga la consulta, porque el pueblo ecuatoriano no está bien informado y debe éticamente ser bien informado, porque el tema es importante, pero natural, y por esa razón tiene que ser totalmente bien informado. No lo está. Y entonces es como precipitarle ciegamente a un abismo, y ya lo describí como catastrófico, pero no es el término no es mío, el término es de Walter Spuller. Pero continúo diciéndole lo siguiente: no se puede, y por eso está planteada que se posponga la consulta. No se pide que no se haga, no. Lo único que se pide es que se posponga, porque se la mezcló el Consejo Nacional Electoral, le mezcló con las elecciones, y lógicamente el electorado se va a confundir, por un lado, o pasará indiferente el tema de la consulta. Y ahí le metieron otra más, la del Chocó Andino, que esa es una consulta minera en el área del Distrito Metropolitano de Quito, consulta minera, ¿no? Para no realizar minería en el Chocó Andino. Se dice que es minería de cielo abierta. Esto también está cambiando. Le cuento, la minería, por ejemplo, de oro en Morona, Santiago, que lo hace Lundin Gold, esta compañía canadiense, no es al cielo abierto, es totalmente subterráneo. Es como entrar en un túnel. Se abren unas grandes compuertas que son las puertas, y entran una cantidad de equipo industrial para poder explotar el mineral de oro. Es decir, hemos dado un salto tecnológico también ahí. Y en la industria petrolera somos pioneros de haber aplicado la tecnología del mar, lo offshore technology, que es el mar que es tan susceptible, tan sensible. Esa tecnología está aplicada en el Mar Verde de la Amazonía de Ecuador. Esto hemos hecho, somos pioneros de esto. Y claro, por eso señalo con mucha fuerza, con mucha integridad, que ahí en el ITT, en los campos del ITT, no hay daño ambiental. Y lo demostré a quienes estaban participando tanto en el conversatorio de ANDE, de la Asociación Nacional de Empresarios, en la que estaban los días unidos, y también le demostré en hora 25. Cero daño. Claro. Muchas gracias. ¿Qué es lo que quiere? Sí, perdón, Eduardo. Sí. Agradecerle, justamente me están pidiendo que corte, le agradezco por estar aquí con nosotros el día de hoy. Lo estaremos invitando justamente a más en los micrófonos de I99, a más programas con nosotros. Los micrófonos de I99 están abiertos para usted, por favor, René, y esperando agradeciéndole por estar aquí y esperando que vuelva y algún momento nos venga a visitar acá un Guayaquil. Un abrazo fuerte. Yo quiero visitar Guayaquil porque también quiero irme temprano y tomarme un café en el café de té. Y con Wendy, hay que llevarla a Wendy Quinde, justamente. Hay que llevarla a Wendy Quinde. Wendy Quinde también me ha dicho, yo quiero tomarme un café con René Ortiz. Le mando un abrazo. Hasta luego. Gracias, un placer. Buenas tardes, un gusto. Nos vamos al corte. Vamos a abrir antes el espacio de emociones publicitarias. Vive en Urbanización Veranera, donde tu familia florece. Nuestro proyecto está ubicado en el kilómetro 11 de la vía León Febres Cordero, vía La Aurora San Borondón. Somos una urbanización, Luisa, para que veas, con diseños modernos de casa en donde priorizamos la seguridad, el confort y todo lo que tu familia necesita para ser feliz. Ven, florece en Veranera. Reserva con tan solo $2,000. Contáctanos al 096-877-5982. Repito el número: 096-877-5982. 18 horas con 4 minutos. Cerramos el espacio de menciones publicitarias y ahora sí, vámonos, Diego Charlie, al Tecor. Dele. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Si el camión ya llega en su horario y frecuencia, saca tus desechos. El cambio es contigo. Guayaquil limpiamos juntos. Municipio, Urbaceo y la comunidad trabajando en equipo. Porque cuando hacemos equipo, Guayaquil se mantiene limpio. El cambio es contigo.
Autorización número 0090. CNE, Elecciones Presidenciales y Legislativas Anticipadas 2023.